Damos gracias a Dios por su palabra. 1 Corintios capítulo 12. Voy a leer los primeros 11 versículos. Esto es la palabra de Dios. No quiero, hermanos, que ignoráis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por este día, por tu palabra, Señor, por la habilidad que tú nos das a acercarnos, a adorarnos a ti. Te damos gracias, Señor, por rescatarnos, a salvarnos, a darnos entendimiento de tu palabra. Pedimos ahora, Señor, que tú nos hablas por medio de ella, que tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad y que podamos mirarlo con claridad, Señor, en su contexto, en lo que Pablo está hablando a esta iglesia. Le pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, Señor, háblanos ahora. Amén. Pues estamos aquí en 1 Corintios capítulo 12, estudiando acerca de los dones espirituales. Es un tema demasiado importante para la iglesia y esa es la razón que estamos tomando nuestro tiempo en estudiar. Estamos tomando nuestro tiempo porque como vimos en Efesios capítulo 4 versículo 16, el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando habla el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, está hablando acerca de los dones que Dios dio a la iglesia. Vimos en capítulo 7 de 4, habla de la gracia que Él da a cada persona individualmente, que es ese paquete de dones que recibimos nosotros. Luego en versículo 11 dice que Él dio a la iglesia apóstoles, profetas, pastores, maestros para edificar o para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que nosotros llegamos a la unidad de la fe y la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Eso Dios hace en nosotros. Los dones espirituales son demasiado importantes. Mateo 16, el Señor mismo dijo que yo edificaré mi iglesia. Él dice que Él edifica la iglesia y la manera que Él lo hace es con la actividad propia de cada miembro de su cuerpo. Cada miembro ejerciendo sus dones espirituales. Y aquí en estos versículos vimos
en versículo 4 a 11 que habla de la unidad en el cuerpo de Cristo. Versículo 4 a 6 habla de la unidad que hay, aunque la palabra diversidad hay 3 veces en cada uno de esos versículos, pero también habla de la diversidad en versículos 7 a 11. Unidad porque todos los dones dados a cada miembro de la iglesia vienen del mismo fuente, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Como dice aquí en versículo 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, el Señor es el mismo. Y luego el Dios es el que los hace. La unidad que tenemos, que viene al cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo, esta unidad, porque todos los dones dados a cada miembro de la iglesia tienen el mismo fuente del Espíritu de Dios, tienen el mismo propósito. Eso es lo que quiere decir en versículo 5, ministerios. El mismo propósito es para la edificación de la iglesia, y la edificación de cada uno es cuando uno ejerce sus dones espirituales, y también tienen los mismos resultados. Eso es lo que quiere decir en versículo 6, hay diversidad de resultados, operaciones, y los resultados son los mismos, y es lo que Dios quiere para su gloria. Eso es la unidad en la iglesia, versículo 4 a 6, que todos los dones vienen por el mismo fuente. Todos los dones tienen el mismo propósito, es la edificación los unos a los otros y a la iglesia de Cristo, y todos tienen los mismos resultados. Dios los activa, y nosotros vimos esa palabra, viene de la palabra energía, da la energía para actividad, el resultado que Él quiere, lo que Dios quiere para su gloria. Y ya hemos estudiado eso de versículos 4 a 6. Así hay unidad por los dones espirituales, pero también hay diversidad en el cuerpo de Cristo por los dones espirituales. Y como vimos la semana pasada, diversidad porque Dios es un Dios de diversidad. Su diversidad se manifiesta en la iglesia. Vimos la semana pasada. Por el paquete de dones que recibe cada creyente al momento de salvación. El momento que Dios te salva, el momento que Él te bautiza dentro del cuerpo de Cristo, y vamos a ver eso en versículo 13, el momento que eres regenerado por el Espíritu Santo y recibes ahí es cuando recibes tus dones espirituales que son diferentes de cualquier otro ser humano. Eres único en cuanto a los dones espirituales. Vimos eso la semana pasada. La diversidad que hay en la iglesia por medio de los dones espirituales. Y eso es lo que está hablando aquí de versículos 7 a 11. Y vamos a ver ciertos dones espirituales, que son 9 que mencionan aquí, pero no son para entrar en controversia o entrar en el... Porque aquí ni los explica. Él nomás da los dones aquí porque lo que Él quiere mostrar es que hay diversidad en el cuerpo de Cristo. Eso es su razón. Y los dones espirituales no son dones que puedes buscar. Son únicos a ti, vimos. Nadie tiene el mismo compuesto de dones espirituales como otra persona. Tal vez tienes los mismos, pero son a diferentes medidas, porque Él dice la medida de cada uno. No es algo que tú puedes buscar, no puedes cambiar de un don a otro, no puedes decir, yo ya no quiero esto, voy a buscar hacer esto en el cuerpo de Cristo. Yo ya no me gusta ejercer estos dones, voy a desarrollar este don para que pueda servir en el cuerpo de Cristo. No,
Dios te da, Dios lo reparte como Él quiere. Los dones son dados por Dios soberanamente, como dice en versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así es como Dios reparte los dones espirituales. Es una elección soberana del Señor. Él no te vio y dice, wow, este es muy inteligente, es alguien especial, por eso le voy a dar este don. O a decir, y este no me parece muy bien y solamente te da un poco de esto. No, no es así. Dios da los dones en particular a cada uno como Él quiere. Ahora, algo importante de entender, si tú eres un creyente, si tú eres un hijo de Dios, fuiste colocado en el cuerpo de Cristo, tú tienes dones espirituales que Dios te ha dado. Y no son talentos. El tocar música no es un don espiritual. El cocinar no es un don espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no te da ese don. Cualquier incrédulo puede cocinar bien, puede tocar bien. Nosotros sabemos. Dios es el que da los dones y son dadas por su perfecta voluntad. No depende de nosotros, es de Dios cuando te coloca en el cuerpo. Como dice en versículo 18 de capítulo 12, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Él reparte los dones a cada uno como Él quiere y Él te coloca en el cuerpo de Cristo como Él quiere, como Él quiso. Así es. Él puso los miembros en el cuerpo como Él quiso, como Él desea. Y eso es algo también importante que nosotros debemos entender. Porque tenemos dones espirituales, cada uno de nosotros, que tenemos que ejercer en el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo, para la edificación de nosotros y para su gloria. Es lo que es. Ahora aquí en versículo 8 a 10 hay esta lista de dones espirituales. No son todos, no es una lista exhaustiva. Vamos a ver más cuando entramos en capítulo 14. También vamos a ir a Romanos capítulo 12 en nuestro estudio para ver ciertos dones que hay ahí. También en Efesios 4, tal vez también en 1 de Pedro capítulo 4. Hay diferentes lugares donde podemos ver dones espirituales. Los comentaristas dicen que hay como 20 mencionados en la palabra de Dios. ¿Okay? Pero los que Pablo escogió a incluir en esta sección de capítulo 12 aquí es para mostrar, esto es el motivo de él, para mostrar que hay diversidad en el cuerpo, en la iglesia, con la unidad. Somos unidos por el mismo espíritu, por los mismos propósitos, por los mismos resultados. Y Dios es el que hace todo, nos une. Pero también hay diversidad. Con esto, diversidad de dones. ¿Okay? Y por eso que Pablo da estos 9 dones aquí. Muchos dicen que son 8 porque cuando habla del don de lenguas, la interpretación de lenguas va con el don de lenguas. Pero 8 y 9 uno puede decir. Pero eran dones que él escoge aquí para mostrar que hay diversidad en el cuerpo de Cristo. Y estos dones, parece, y casi todos los comentaristas dicen, son los que estaban causando los problemas de división en el cuerpo de los corintios en ese entonces, que estos dones eran los que los corintios buscaban, porque eran los dones más llamativos. Y como nosotros vimos cuando estudiamos versículo 1 a 3, lo que era más loco, lo que era más espontáneo, lo que era más extático o más extremo, esos eran los más espiritual.
So, cuando ellos ven milagros, ven lenguas, ven ciencia y uno está proclamando cosas, piensan, esos son los dones que yo quiero. ¿Por qué? Porque son llamativos y como vimos los corintios, muchos son muy altivos por donde está alocado esta iglesia. Y por esa razón Pablo escoge estos nuevos. Y para decir que hay más que los dones de las lenguas y de los milagros y de profetizar. Es lo que Pablo está diciendo. Hay más que eso en cuanto a los dones espirituales. Ahora vamos a ver los que están aquí. Tenemos que estudiar que hay unos dones que Dios en su soberanía son permanentes por su iglesia, que se ejercen hoy en día. ¿Okay? Estos dones se ejercen todo el tiempo durante la vida de la iglesia para la edificación de la iglesia. Dones espirituales que podemos ver aquí. Pero hay otros que fueron dados a la iglesia solamente por un tiempo específico, por un propósito específico para la iglesia, y son dones de confirmación. Confirmación. Es que tenemos que entender que hay mucha controversia y debate en el cuerpo de Cristo en la área de los dones espirituales. ¿Okay? Mucho. Y los debates no solamente son de los más carismáticos contra los conservadores, no. Aún dentro de los mismos seminarios, entre los mismos maestros hay diferencias en cómo interpretar lo que los dones son y cómo se usaban en esos días y cómo podemos usarlos hoy en día. Eso es muy importante. Hay diferencia que tenemos que podemos tener con los usos de los dones espirituales, pero no en otros. No en otros. Y así los vamos a estudiar. Los vamos a estudiar para que nosotros podamos tener las respuestas y también para que podamos entender cuáles dones nosotros tenemos. ¿Okay? Y como dije, hay dones permanentes. Esos dones edifican. Dones permanentes de la iglesia que son para la iglesia hoy en día, para la vida de la iglesia, como en Corinto, como hoy en día. Y hay dones temporarios. Los que nomás tenían temporalmente, y esos dones son para confirmar. Los dones permanentes para edificar y los dones temporales para confirmar. Confirman el mensaje o el maestro. Lo confirman. Okay. Ahora, los dones permanentes que edifican caen en dos categorías. En dos categorías. Si vamos a 1 de Pedro, capítulo 4, en versículo 10. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice, cada uno según el don que ha recibido. Cuando habla de don, habla igual como habla en Efesios 4, 7, de ese paquete de dones que Dios te da. No necesariamente es un don. Cada uno que recibe, cada uno que según el don que ha recibido. Aquí dice, según el paquete de dones que has recibido de Dios, dice, ministralo a otros. Lo que está diciendo, usa ese don. Ministralo es servir al cuerpo de Cristo con ese don. Y dice, como buenos administradores. Nosotros somos administradores de los dones espirituales que Dios nos ha dado. Y como dice en 1 Corintios capítulo 4, un administrador, él quiere que sea fiel. Somos administradores de los dones que Dios nos ha dado, ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
ahí muestra la diversidad, la multiforme gracia, carisma, la gracia, el don que Dios nos ha dado, no merecido. ¿Ok? Y luego en versículo 11 divide los dones en dos categorías. Si alguno habla, hable conforme las palabras de Dios. Si alguno ministra, eso es sirve. Ministre conforme el poder que Dios da. So, ahí están las dos maneras que los dones permanentes de hoy en día se usan. ¿Okay? Dos tipos de dones. Los dones que hablan, es un don de comunicación, y los dones que ministra o los que el servir. Es la misma palabra servir y ministra. Realmente todos los dones son para servir. Podemos entender eso. Pero como lo pone Pedro aquí, estas dos categorías nos pueden ayudar a entender los dones espirituales. Ok, los dones permanentes para la iglesia son para los de hablar, comunicación, y los de servicio para edificación. Todos son para edificación realmente. Y vamos a ver los dones temporarios también. Son los dones para confirmar. Confirman el mensaje o confirman el siervo. Es muy importante. Ahora, en comenzar cada don, les voy a explicar, este don es para permanente, para la iglesia, o este don era temporal en el don. So, cada don que vemos les voy a decir lo que yo creo. Lo que yo creo que la palabra de Dios dice. Y acuérdate que hay diferencias. ¿Okay? Unos piensan que estos 9 dones aquí son dones que ya se cesaron, que ya no existen. Yo no creo eso. ¿Okay? So, cada vez yo voy a decir, este don es permanente, este don es para confirmar. Que ya no, y si es para confirmar el mensaje o confirmar el siervo, ¿lo necesitamos hoy en día? Ya no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que confirma hoy en día el mensaje? ¿Qué es lo que confirma hoy en día el siervo de Dios? Que lo que habla es de Dios. Pues la misma palabra de Dios. Nosotros que tenemos el canon de la escritura cerrado y nosotros ya podemos confirmar el mensaje es de Dios porque se acuerda con lo que está escrito en su palabra. Podemos confirmar que este mensaje viene de un siervo de Dios porque es confirmado por la palabra de Dios. Como dice en Hechos capítulo 17 de los de Berea, ellos escudriñaban la escritura para ver si lo que Pablo decía era verdad. Y eso nosotros debemos ser como Berea, escudriñando las escrituras para ver si lo que yo digo está bien. Hoy vamos a comenzar con los primeros 2 dones solamente, en versículo 8. Y les voy a decir que esos son dones permanentes. Estos son dones que todavía están en uso en la iglesia de hoy. ¿Okay? Versículo 8 dice, porque a este es dada, ¿te acuerdas? Por el Espíritu que palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia. O palabra como la Biblia de las Américas lo interpreta. Y en inglés, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. So aquí hay 2 dones. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Nosotros vamos a comenzar con esa, palabra de ciencia, porque tiene más sentido cuando llegamos a la palabra de sabiduría. Ok, esa palabra ciencia o conocimiento es demasiado amplio en las Escrituras, demasiado amplio en el Nuevo Testamento. Es difícil especificar el sentido aquí. Pero en el contexto dice que el don es palabra de ciencia. Logos. Ok, palabra de ciencia nos dice que es un don de hablar.
un don de comunicar. ¿Okay? La palabra logos aquí puede hablar de algo escrito, puede hablar una proclamación a una multitud, o puede hablar de una exhortación o hablando uno a uno con un individuo. Esa palabra logos, palabra de ciencia, escrito a una multitud o uno a uno como un consejo. Y es hablando conocimiento. Y es un don del Espíritu Santo. A sacar grandes verdades escondidas en la palabra de Dios. Es la habilidad dada por el Espíritu de Dios de observar hechos bíblicos y llegar a cierta conclusión. Eso es el don de ciencia o don de sabiduría. Es el don espiritual de observar hechos bíblicos llegando a una conclusión del texto que estás mirando. Esto es importantísimo. Es diferente del don de sabiduría y lo vamos a ver. En otras palabras, es la habilidad de entender la Biblia, leyéndola y observándolo. Y es importante porque los corintios, ellos consideraban el conocimiento místico. Y como vimos a la introducción de la carta, que ellos seguían ciertos filósofos, de ahí venía la división. Ellos metían eso en la iglesia, ellos iban cierta de Apolos, a Pablo, a Cefas, a Cristo, ciertos maestros. Ellos consideraban el conocimiento algo místico. Es importante aquí este don de conocimiento. La habilidad de entender la Biblia leyéndolo, observándolo. Y yo doy gracias a Dios por personas así. Eso me hace mi tiempo en el estudio más fácil porque yo no tengo ese don. Yo no tengo ese don. Y es interesante que en leer el pastor John MacArthur, y nosotros hemos leído muchos libros de él, él dice que él no tiene ese don. Él necesita leer a otra materia, a otros comentaristas, a otras cosas que están escritos para ayudarle a entender, luego tomarlo de ahí y aplicarlo a su prédica, a sus libros, a lo que él enseña también. Y eso es interesante para mí porque uno pensaría que tiene ese don de conocimiento, pero el don de conocimiento es muy diferente. Porque para mí, el don de conocimiento es yo en mí no puedo mirar a un versículo así y Dios no me da inmediatamente o el sentido de lo que es como a otras personas. Tal vez tengo poco de ese don de conocimiento. El don de conocimiento es la habilidad de observar hechos o textos bíblicos y hacer conclusiones correctas. Porque muchos, esto dice eso, no. Tiene que ser correctas. Y para yo llegar a entender lo correcto, tengo que ir a los libros, el lenguaje original y mirar lo que otros han escrito de eso. Es como cuando compro un libro de estudio de alguien que tiene este don de conocimiento. Uno que ha desarrollado todos estos verdades bíblicos en su lenguaje original y ha sacado conclusiones, principios y reglas tremendas acerca de las verdades que estamos estudiando bíblicas, y uno lo toma de ahí y forma lo que va a enseñar. Este don tienen esas personas que interpretan, hacen interpretaciones de las Biblias, como los que estudian tan profundamente que interpretan los rollos de los escritos antiguos
y pueden aún descubrir el cambio de un escriba a otro. Ellos se meten tanto, así colectan, hacen una colección de hechos bíblicos para llegar a una conclusión. Y hermanos, hay diferentes niveles de este don de conocimiento. Diferentes, la habilidad de entender texto bíblico. Se manifiesta en muchas maneras. Y hay unos aquí que tienen ese don. Que tienen ese don, personas que nunca han ido al colegio, nunca han ido al seminario, tienen la habilidad de estudiar la Biblia, de leerlo, de observarlo y llegar a una conclusión correcta. Simplemente observando el texto, leyéndolo. Y mucho, hermanos, tiene que ver con la relación que tienes con el autor de las Escrituras. Mi esposa tiene ese don de entendimiento que saca conclusiones. Yo digo cómo es interesante. Por esa razón digo que hay diferentes niveles de este don, que puede ser 10 personas con este don y se va a manifestar en cada uno en una manera diferente. Tiene que ver mucho con el don y también con la relación que tú tienes con el Dios de las Escrituras. Pero hay los que creen que este don ya se terminó. Lo dice porque dicen que el don de entendimiento era para recibir revelación nuevo de Dios y escribirlo o declararlo o proclamarlo. Yo creo también que fue usado en el principio para revelación nuevo. Revelación. Que este don era al principio para revelación. Que Dios presenta su voluntad a alguien y ellos declaran esta verdad divina y hablan directamente de Dios. Eso hacía el apóstol Pablo. Él reciba ese tipo de conocimiento y lo vimos en su carta. Dios le daba conocimiento directamente de él y él lo declaraba, pero también vimos que Pablo solamente repetía lo que ya fue revelado y ampliándolo. Eso es don de conocimiento también. 1 Corintios capítulo 7, cuando está hablando del estado del matrimonio. Él está diciendo, dando principios que él recibía directamente de Dios. Y luego él dice, esto dice el Señor, no yo el Señor. Esto digo yo, no el Señor. Él está en capítulo 7 diciendo, este es el entendimiento que yo recibí directamente. Este es lo que yo entiendo de la Escritura. La palabra conocimiento o ciencia es usado más de 300 veces en el Nuevo Testamento. Y con tanto uso es imposible pensar que solamente es para revelación. Y aún las Escrituras nos llaman a crecer en conocimiento. Pero doy gracias a Dios por los que tienen este don, porque producen recursos que son de grande ayuda por los que enseñan la palabra de Dios, los expositores. El don de conocimiento. Eso es importantísimo. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 2, habla de este don. Dice que si tuviese profecía, y escucha eso, y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Toda ciencia. Es este don. El don de ciencia es la habilidad de entender. Y hay escritores, eruditos, hay maestros, hay profesores, investigadores que tienen este don. Yo no sé si han leído acerca de Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon fue pastor a 16 años.
Spurgeon no tenía este don de conocimiento, pero él contrataba personas que tenían este don para investigar ciertas áreas y sacar conclusiones, y él lo juntaba en el uso de su estudio para proclamar la palabra de Dios. Y nosotros sabemos quién era Spurgeon. Interesante. Pero eso es el don de conocimiento. Pero aquí en versículo 8 también es el don de la palabra de sabiduría. Sabiduría. Y muchos creen que este don también en el sentido de revelación, que ya se terminó. Pero yo no creo eso. Porque sabiduría también es muy amplio en el Nuevo Testamento. Yo creo que todavía es activo hoy en día en la iglesia. Este don de sabiduría, de palabra de sabiduría. Esta palabra Sofía es sabiduría. Logos, Sofía. Okay. Logos sabemos que es palabra. Sofía es usado ampliamente en el Nuevo Testamento y en muchas maneras. ¿Y qué es aquí pues? Es el don, palabra de sabiduría, es diferente que la palabra de conocimiento. En el énfasis en la palabra de sabiduría es más en lo, y escucha, es la habilidad de aplicar, la aplicación que el conocimiento de los hechos. En la aplicación. Eso tenía Spurgeon, que podía sacar los hechos y aplicarlo a su mensaje. Eso es lo que uno tiene. Hayas el conocimiento y lo pones en una manera y tú sabes cómo aplicarlo para darlo a la iglesia. Okay. Es de aplicación. El don de conocimiento no es de aplicación. Sabiduría es la habilidad de tomar los hechos que el don del conocimiento descubrió y hacer una buena aplicación de ellos. Okay. Este don es usado, por ejemplo, a un consejero bíblico que ve un problema y por su conocimiento de la palabra de Dios saca los principios que pueden aplicar para resolver el problema. Es aplicar lo que es conocido de la palabra de Dios a un problema específico. Es consejería bíblica, no es filosofía. Consejería bíblica. Este es el don del expositor. El expositor que estudia los libros, los comentarios y lee de todos los que tienen el don de la palabra de ciencia o conocimiento, que lee estos libros, lee los libros de ayuda y de eso hace su mensaje que se puede aplicar a la iglesia y a la vida cristiana. Que uno se acerca. Cuando estudiamos hermenéutica, nosotros usamos la hermenéutica de que es histórica, literal, histórica, gramática. Que nosotros vemos literalmente, históricamente, gramáticamente. Pero usamos recursos de hombres que tenían palabra de sabiduría, ese don. Escribieron ciertos libros y nosotros podemos usarlos. No es que no tenemos ese conocimiento, palabra de conocimiento, pero no es uno de los dominantes dones que uno tiene. Más los expositores tienen don de sabiduría porque lo aplican. Es la aplicación de esto. Esto puede ser un creyente ministrando a otro creyente en cómo aplicar ciertas verdades a la situación de él. La palabra de conocimiento y la palabra de sabiduría son tan diferentes.
es que yo conozco mucha gente que tiene demasiado conocimiento de la palabra de Dios, de la Biblia, pero no tienen la menor idea de cómo aplicarla a ciertos problemas que la iglesia tiene. Y uno dice, ¿cómo no? Porque no tienen ese don de la palabra de sabiduría. Mucho en su mente, pero no funciona en lo práctico. ¿Cuántos han escuchado personas así? Yo conozco personas así, que tienen mucha sabiduría, salieron del seminario, pero no están predicando. ¿Por qué? Porque es difícil, porque no tienen ese don para aplicarlo y ponerlo en una manera que las personas lo van a entender y lo pueden aplicar a ciertos instantes, por ejemplo, ciertos problemas cuando estás consejando al pueblo de Dios. Pero donde sí son excelentes en escribir libros, en escribir comentarios, en escribir de lo que el texto dice, porque pueden sacar las verdades del texto, exponerlos, pero diferentes para aplicarlos. Muchos en su mente muchos tienen en su mente, pero no funciona lo práctico. Yo he conversado con mucha gente así. Ellos tienen la más compleja interpretación de principios gramáticos contextuales, tomando una explicación que no tiene nada que ver con el texto que acaban de explicar. Ellos explican el texto muy bien desarrollado, toman la historia, el contexto histórico, toman el género del libro, toman el contexto gramatical de lo que es, el contexto general, dan los principios, pero para explicarlo hoy en día no lo pueden hacer. El don de conocimiento tienen, pero muy poco o nada de la palabra de sabiduría. Palabra de su sabiduría es la habilidad de aplicar hechos que han descubiertos por la palabra de conocimiento. Wow. Usualmente uno tiene una combinación de los dos, pero no siempre. Y como dijo, yo conozco personas que nunca han ido al seminario, que nunca han ido a colegio, a estudios bíblicos, pero tremendo. Que puede, y sacan conclusiones correctas. Uno dura horas. Y ellos, esto dice esto. What? Interesante. En el Nuevo Testamento, sabiduría, como te digo, es amplio en el uso en el Nuevo Testamento. Hay 5 maneras que esa palabra sabiduría es usado en el Nuevo Testamento. Uno es atributo de Dios, sabiduría como un atributo de Dios. Y es atributo comunicable a nosotros. Otra manera es la habilidad, una habilidad intelectual. Sabiduría. Otra manera que es usado en el Nuevo Testamento es para la persona de Cristo. Dice, Cristo es llamado la sabiduría de Dios. Y también es usado como la sabiduría del mundo, en opuesto de la sabiduría del mundo en Santiago capítulo 3. Y la manera usada aquí es entendimiento espiritual de la voluntad de Dios. Es algo diferente. Verdades, hechos de la Biblia. Sí. Palabra de entendimiento. Entendiendo la voluntad de Dios y la aplicación de la voluntad de Dios es la palabra de sabiduría. Así es. Es entendiendo, es el entendimiento espiritual de la voluntad de Dios y aplicando los principios de la palabra de Dios a eso. Es lo que es. Miramos en Mateo capítulo 13, versículo 54, habla de este don por el Señor Jesucristo.
Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y esos milagros? Esta sabiduría era esta aplicación. Cuando él termina el sermón del monte en capítulo 7 de Mateo, dice que se maravillaban porque él no enseñaba como los escribas. Él no citaba a otros, él enseñaba con alguien con autoridad, porque él tenía la sabiduría de aplicación, pues era Dios. En Marcos capítulo 6, versículo 2, llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndolo se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros por sus manos que son hechos? Ellos se maravillaban igualmente de la sabiduría, de la sofía en la aplicación, así como en los milagros que él hacía. En Hechos capítulo 6, en el libro de los Hechos capítulo 6, versículo 10, Esteban aquí dice: pero no podían resistir la sabiduría. Él hablaba de cerca de las cosas de lo que es, ¿cómo se dice? De lo que es de los judíos, de las cosas de los judíos. Dice: no podían resistir la sabiduría al espíritu con que hablaba. La sabiduría al espíritu que se hablaba. Es que él hablaba con aplicación, correcto de lo que era. No solamente con sabiduría, con aplicación. Y eso es la palabra de sabiduría. Eso es lo que dice aquí de Esteban. Eso es el don de sabiduría, la habilidad de entender la voluntad de Dios y hacer aplicación. ¿Y aplicación para qué? Aplicación a obediencia. Eso es lo más importante, a obediencia. Su conocimiento es la colección de hechos, colección y enseñanza de hechos. Palabra de conocimiento, palabra de ciencia. Palabra de sabiduría es que la aplicación. Eso es la diferencia de estos dos dones. Los dos dones, en mi opinión, son para la iglesia hoy en día. Van a leer, si van a sus comentarios, van a leer que muchos creen que ya se terminaron. Yo no lo creo en la manera que está aquí. Los corintios lo querían porque es llamativo. Uno tiene conocimiento, uno tiene sabiduría, hablando. Ellos quieren exhibir su conocimiento en la iglesia. Como dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y eso vamos a ver en capítulo 13. El amor edifica, conocimiento envanece. Y es lo que es. Pero ellos querían estos dones más llamativos, porque así eran los corintios. Y así en la iglesia hoy en día es también, muchas veces. En lo que yo creo, que la escritura dice, por los que tienen el don de conocimiento que he estudiado, estos dos dones son para hoy en día. Ahora en capítulo aquí, versículo 9, a otro, fe. Y a otro, dones de sanidades. Vamos a ver esos dones la semana que entra. Fe y sanidades. Para entender lo que es la voluntad de Dios para nosotros hoy en día
y lo que estaba haciendo Dios en ese entonces. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu grande amor y misericordia. Gracias te damos, Señor, por esta porción de la Escritura que es muy controversial. Por eso estamos tomando nuestro tiempo, Señor. Pedimos que tú nos hablas, que tú nos enseñas, que tú nos das el entendimiento y que tú nos das la sabiduría, Señor, de esta palabra. Gracias te damos que podemos escudriñarla libremente en este país, porque sabemos que hay lugares donde no te permiten hacerlo. También te doy gracias por los que están en esta iglesia que tienen estos dos dones, el de conocimiento y el de sabiduría. Y pedimos, Señor, que tú eres el que los ejerces en nosotros, Señor, que en todo podemos servir al Cristo que nos salvó y a servir a unos a otros, Señor, en el amor y temor a ti. Gracias te damos, pedimos tu ayuda en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie por el último canto, por favor. Pueden tomar asiento. Qué tremendas cosas hay en la palabra de Dios y damos gracias a Dios por poder escudriñarlo y que el Señor lo usa para cambiarnos y para santificarnos y darnos ese amor los unos para los otros y amor a Él. Pues voy a orar por la comida. Gracias les doy, hermanos, por celebrar mi cumpleaños, 67 years old, y 67 años.
Y yo me acuerdo cuando tenía la edad de Caleb, de 1 año, no sé qué. Y gracias por la comida. Hay mucha comida, dicen que muy rica. Yo sé, Elvia hizo chimichangas, esos son unos de mis favorites. So vamos a orar por la comida y pueden salir, nomás vayan caminando o vayan en su carro. Sale de las puertas atrás del plantel aquí. Y la primera casa es de la iglesia también y ahí vamos a celebrar. Piñata para los niños también y vamos a tener un buen tiempo de comunión. So vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo, hoy en día aquí. Gracias por mis hermanos en Cristo, Señor, por su amor por esta iglesia y su amor por mí, Señor. Y le doy gracias por esta celebración de yo y de Esme, Señor, que cumple también años. Y pido mucho, Señor, por la comida. Te doy gracias por los que lo prepararon y te doy gracias por tu provisión y todo lo que estás haciendo, Señor, en tu cuerpo aquí en Tri-City Bible Church en español. Ayúdanos, Señor, glorificarte, Señor, con nuestras vidas, no solamente los domingos, pero cada día de la semana, Señor, que estamos en las cosas de nuestro Padre. Y para cuando tú llegas, Señor, no es una sorpresa, porque nosotros te esperamos. A los incrédulos vienes como ladrón, inesperable, pero nosotros sí te estamos esperando. Y como dice Juan en Apocalipsis, ven, Señor, ven. Gracias te damos, pedimos tu ayuda en todo, siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya estamos despedidos, hermanos. Pueden ir a comer.